de los cuales la mayor parte son comprados y distribuidos por el propio gobierno. Se trata de una propuesta muy penosa. Ya teníamos una educación con muchos problemas como propuesta formativa, se agravan enormemente, hay una confusión y una recarga de todo término moderno del discurso pedagógico, competencias, aprendizajes esperados, estándares, usados sin rigor alguno, a veces sin significado alguno. Hay en esta cosa constantemente el uso de como dicen, un lenguaje de trapo, una terminología pretenciosa y sin significado realmente, y una enorme recarga de los mismos y más contenidos informativos que ya existían anteriormente. Tendemos, porque analíticamente es común y es muy atractivo, permite armar argumentos, partir de la funcionalidad de las acciones del Estado, el gobierno, en relación con intereses del propio Estado, de su burocracia conductora, de los grupos dominantes, y nos cuesta trabajo en esa aproximación entender por qué el propio sistema en sus regulaciones lleva a que cerca del 50% de las niñas y los chavos que cursan educación básica no aprenden a leer más allá del nivel elemental de localizar información puntual. ¿Por qué nunca tienen contacto con una auténtica observación de la naturaleza, la que los rodea, en un sistema en los que los laboratorios son un recuerdo ya bastante remoto? ¿Por qué su uso de las matemáticas no pasa por el pensamiento, por la reflexión? Y nos cuesta trabajo reconocer que se debe a causas pequeñas y lamentables, no a grandes funcionalidades en una perspectiva estructural. Ocurrió esto porque a unos gobiernos la educación pública les interesaba mucho menos que a los anteriores. Me refiero a la década de 2000-2012. Y porque en la relación política corta entre el gobierno federal y el CENTE, con ese, uno de los premios, de los pagos de la alianza, fue darle la subsecretaría de Educación Básica a la dirigente, al jefe del grupo dirigente. Y me da pena decirlo, que tenía un yerno que era el intelectual de más confianza que ella tenía, ¿no? Y le dieron la subsecretaría, y le dieron millones y millones de pesos. Formó equipos, tomó decisiones, aprobó este discurso, le llevó esto al secretario,
y el secretario, según dicen, con íntimo horror, lo firmó sin titubear. Y hoy en día, el día de hoy, que ya no es feriado porque no es puente, hay 25, 27 millones de chamacos, niños y adolescentes, de preescolar a tercero de secundaria, trabajando bajo los lineamientos de este material, con los libros que de aquí se derivaron, y perdiendo en actividades de un bajísimo nivel intelectual la mayor parte de sus días en la escuela, y quedándose sin los primeros escalones para aprender cosas fundamentales, para descubrir y crear curiosidades, pasiones, ¿no? Para evitar repugnancias y volverse incompetentes, porque la escuela se los enseñó. En fin, estamos hablando de una cosa muy seria, no retórica, cotidiana, y que ahí va, sin que se entre como asunto del interés público. Muchas gracias a Black Fuentes. Y pues abrimos a preguntas, comentarios del público. ¿Alguien que quiera comentar algo? Por favor. ¿Hay algún? Así es. Bueno, hemos oído el carácter profundamente polémico que representa la educación. La educación, pienso yo, siempre ha sido un campo de lucha política, toda la historia. En ese sentido, me parece que tiene razón Humberto en plantearlo en ese marco, aunque estoy más cerca de que en el caso presente, estoy más cerca de Black en evaluar este conflicto del modo como lo hizo. Creo que no se trata de una lucha decisiva y crucial por un modelo que por su lado está vigente desde los años 80 y que hoy se quiere reforzar de una manera muy incompetente a través de las reformas que se han llevado a cabo. Se trata de un problema muy grande porque el mundo del trabajo, tal como va, pues no tiene vuelta atrás. El mundo del trabajo, la organización de las empresas, es así hoy en el mundo globalizado. Y nuestro problema en todo caso es ese mundo globalizado tal como se ha globalizado, se ha fraccionado la producción, se produce planetariamente. Se trata de una economía de otro estilo y el mundo del trabajo pues obviamente es fundamental para la educación y a la inversa. Es discutible y polémico, es obvio la correlación entre trabajo y educación, pero es discutible la dirección de la causalidad. Los economistas pensamos, algunos, que hay más fuerza del lado de la oferta que de la demanda, pero la economía ortodoxa piensa lo contrario. Les pensamos que tiene más fuerza el lado de la oferta, pues podemos poner un ejemplo muy elemental. No se crearon primero algún grupo de ciudadanos que
se les ocurrió que sería bueno usar un trapito aquí alrededor del cuello, hacerle un nudo y ponerse una corbata, y después de eso aparecieron los productores de corbatas. No, primero aparecieron los productores de corbatas y luego sus usuarios. De manera que la oferta educativa, sobre todo la del nivel superior, sí tiene una fuerza decisiva en lo que va a ocurrir en el mundo económico, con su oferta y su formación, siempre que no simplemente se atenga a lo que está ahí enfrente en el mercado, sino que ve los problemas del mundo y forma y piensa e investiga de acuerdo a esos problemas y no a lo que demanda el mercado necesariamente. Entonces, también es un problema discutible, difícil, complejo, y querría llamar la atención en que en el lado de las ciencias de la naturaleza, pues hay una velocidad de la acumulación del conocimiento. La UNESCO retomó una investigación que inició un profesor norteamericano que dijo que en 1750 había sido el primer momento en que se duplicó el conocimiento, que volvió a duplicarse en 1900, que volvió a hacerlo en 1950. Es aquí donde lo retoma la UNESCO, dice, durante el siglo XX cada vez se acortó más esto, hacia fines de este siglo se duplicaba cada 5 años, y dice en 1922 se va a duplicar cada 73 días. Entonces, ¿cómo diablos se organiza la educación superior cuando el conocimiento en el área de las ciencias de la naturaleza se acumula de esa manera? Esto, es decir, en juego están no solo los intereses de las empresas, la economía, sino la dinámica del conocimiento mismo, que por supuesto está imbricada con la producción, pero no solo. El conocimiento también es conocimiento por él mismo. Entonces, hay aquí una enorme cantidad de temas profundamente complejos, y me gustaría que en nuestros debates futuros incorporáramos la experiencia internacional. No es lo mismo lo que pasa en la educación en México que lo que pasa en Finlandia. Es una cosa muy, muy, muy distinta, y tomar en cuenta los cambios y las formas que existen en otros lugares del mundo sería altamente conveniente para entender mejor nuestras propias realidades. Gracias. Muchas gracias. Por favor, aquí adelante. Aquí adelante, por favor. Javier Alejo. Pues los que me conocen saben que yo he estado preocupado por esto desde hace mucho tiempo, entre otros mi querido amigo Olac Fuentes. En el libro que se distribuyó ayer, en donde se publican los materiales de este encuentro nacional realizado el año pasado, vi un ensayo mío en el que pues fundamentalmente expresé mi alarma por esta cuestión, que nuevamente retomamos el día de hoy, y digo que la retomamos hoy porque lo hemos retomado muchas veces y todavía no sucede nada fundamental. Yo llevo muchos años alarmado por esto porque no veo que esté en marcha una solución. Con lo que acaba de decir Olac, ya no estoy alarmado, estoy horrorizado. La verdad es que no vamos hacia el encuentro del camino para salir de esta crisis, y en realidad no estamos frente a una crisis de la educación, estamos frente a una crisis de la nación. La nación, como bien nos lo dijo
nuestro filósofo Hurtado, en la revista de la Universidad Nacional, perdió el sentido hace ya un buen rato. Y bueno, pues, ¿qué podíamos esperar que sucediera con el sistema educativo si la nación misma ha perdido el sentido? Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer en estos foros de reflexión es buscar cómo reencontrar el camino. Por la vía de los señoritos, ¿cómo se llama su organización esa? Mexicanos Primero, algo así, que esa es, digamos, la voz de los señoritos. Pues evidentemente no. Como bien dijo Roberto Rodríguez, tampoco lo vamos a encontrar tratando de atacar el problema laboral, que necesita urgentemente ser resuelto, puesto que ahí se produce una hipertrofia que es parte de las causales de la crisis. Pero creo que a lo que tenemos que dirigirnos es justamente a cómo encontrarle el sentido nuevamente. Roberto Rodríguez mencionó que es muy importante encontrar la forma en que la sociedad sea la que determine, dirija y controle a la educación. No el gobierno, la sociedad a través de su Estado. Pues creo que por ahí es por lo que tenemos que buscarle, porque incluso carece de sentido el discutir si la educación está relacionada o no directa o eficientemente con el sistema productivo. Eso es uno de los muchos atributos que tiene que tener, ¿verdad? Yo diría, yo me felicito por haber oído las reflexiones de esta mañana, porque apuntan a esta conclusión aterrorizadora. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. Muchas gracias. Cuando Rolando Cordera y Elian Sandoval me invitaron a coordinar la reunión que sigue, al leer algunas de las frases de la invitación que hablan de volver al pasado, me quedé reflexionando si deberíamos volver al pasado en todas las áreas. Evidentemente en algunas no. En algunas ha habido un progreso. En las ciencias han progresado en muchos aspectos, pero en particular en la educación es evidente que la educación popular del mexicano hace 60 años era mejor. Sin la menor duda. No tengo la menor duda de que un mexicano común y corriente de hace 60 años estaba mejor educado en términos generales, en todas las áreas del conocimiento, en la ética, en el civismo, en todos los aspectos de la vida que el mexicano actual. Me voy a referir solamente a 2 o 3 de las áreas en donde creo que se ha perdido mucho. Veía yo en un noticiero de televisión unas niñas volviéndose locas por escuchar un cantante que había venido a México, que realmente no sé ni quién sea, porque ese tipo de música a mí no me gusta. Pero me quedé pensando que sería terrible tener que aceptar que la juventud, esas jovencitas,